Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. En los lugares, hermanos, por favor. El tema de esta tarde se llama, hermanos, el siervo sin misericordia. El siervo sin misericordia, ¿verdad? Este pasaje, hermanos, se complementa con los versículos 21 y 22 de ese capítulo 18 de Mateo, donde en estos dos versículos leemos lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿verdad?
Y debido a esta pregunta que el Señor Jesucristo le hizo, le respondió al apóstol Pedro. Entonces el Señor le relata la historia de esta parábola de los dos deudores. El capítulo 18, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando cómo se debe de perdonar al hermano. Y yo le hago a usted una pregunta en esta tarde. ¿Necesita usted perdonar a alguien? ¿Cómo nos sentimos cuando no hemos perdonado a alguien que nos ha ofendido? Pedro le hizo esta pregunta al Señor. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Como diciendo, 7 veces es suficiente, 7 es el número perfecto, o quizás era un dicho, ¿verdad?, que se usaba en los tiempos. Pero el Señor Jesucristo le responde, ¿verdad? No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿verdad? ¿Cuánto sería, hermanos, 70 veces 7? Estamos hablando, hermanos, de unas 490 veces. Imaginemos, hermanos, si perdonamos 490 veces a una sola persona. Si lo hacemos, habremos adquirido el hábito de perdonar. Es decir, que el Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, que debemos perdonar hasta que tengamos ese hábito de perdonar. Cuando alguien, hermanos, no perdona una ofensa, es como atarse a una persona. Es como traerla común, siempre, ¿verdad? El rencor nos hace retener a las personas. Sin embargo, cuando las perdonamos, simplemente lo que hacemos es soltarlas, es dejar que se vayan. Pero mientras no perdonamos, esa persona está presente en todo momento. Y es algo, hermanos, muy difícil, muy cansado, ¿verdad? Traer no solamente a una persona, sino traer en nuestra mente presente a varias personas que nos han ofendido, que nos han agraviado, ¿verdad? Ahora, imaginemos, hermanos, por el contrario, en la mente, en el corazón, en la conciencia de cuántas personas andaremos nosotros atados por alguna ofensa que hicimos, ¿verdad? Algunas veces sin saber, ¿verdad? Muchas personas, hermanos, en la iglesia que son débiles, se van simple y sencillamente porque el hermano o la hermana no lo sabe y se ofendieron, ¿verdad? Y nunca más regresan porque el hermano no lo saludó. Y no lo saludó porque no lo vio, ¿verdad? No lo saludó porque no quería, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en esta parábola acerca de la importancia del perdón. Como ustedes y yo, como siervos de Dios, el Señor nos enseña que debemos ser misericordiosos. La misericordia, hermanos, nos lleva a perdonar. La misericordia nos lleva, hermanos, a tener compasión de aquellos que nos han ofendido. En esta parábola, el Señor Jesucristo compara el reino de los cielos, compara, hermanos, su ministerio, compara, hermanos, el reino de Dios acercándose a los hombres como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Desde luego, hermanos, nos refiere cómo era la costumbre, hermanos, de un rey al que se le debe de dar tributo, ¿verdad? De todo. Sus súbditos le tienen que pagar tributo, impuestos, pero aquí está hablando de sus siervos, de aquellos que tenían deudas personales con este rey, y que este rey dijo, vamos a hacer cuentas, voy a hacer cuentas con todos mis siervos, y empezó con uno, hermanos, a hacer cuentas, y le fue presentado un siervo que le debía, hermanos, 10,000 talentos, una buena cantidad. No sé
en este momento la conversión, ¿verdad? ¿Cuánto sería en nuestro tiempo? Pero vamos a imaginar que le debía 10,000 pesos, por así decirlo. Pero este hombre, cuando empezó a hacer cuentas con este siervo que le debía, le dijo, no le puedo pagar. No le puedo pagar. ¿Qué es lo que sucedió? El rey dice, bueno, no me puedes pagar, entonces voy a ordenar que vendan todo lo que tú tienes. Y empezando por tu mujer y por tus hijos, para que me puedas pagar esa deuda. Aquel siervo se postró, se humilló ante él y le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Tenía el siervo voluntad de pagar? Sí, tenía mucha voluntad. ¿Tenía con qué pagar? No tenía con qué pagar. Este siervo estaba apelando a la paciencia de su Señor, diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. En esta parábola, el Señor Jesús, hermanos, aparece como el Rey, como a quien todos, hermanos, le debemos a nuestro Señor por todo lo que Él, hermanos, ha hecho por nosotros. Todos le debemos al Señor, hermanos, y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Simple y sencillamente, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros, hermanos, aún sabiendo que le debemos al Señor, a veces continuamos, hermanos, debiéndole más, cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás que nos deben, a los demás que nos han ofendido, ¿verdad? Vemos en este pasaje, hermanos, cómo nosotros podemos cada día, hermanos, estarle robando a Dios. Cuando le robamos el tiempo, cuando el tiempo que debemos dedicarle al Señor, hermanos, no se lo dedicamos, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos que diezmar al Señor el 10% de nuestro tiempo, le tendríamos que diezmar al Señor 2 horas y 40 minutos, sería, ¿no? Si hablamos de 24 horas, 2 horas y 40 minutos al día. Siendo honestos, hermanos, ¿quién dedica un devocional de 2 horas y 40 minutos? Nadie, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor en nuestros días? Bueno, cada quien en su vida personal le dedica el tiempo, pero quizás habremos quienes no le dedicamos al Señor en 24 horas nada, ni siquiera 10 minutos. Si nosotros hablamos de robarle al Señor su dinero, aquí hasta 8 dice, ¿verdad?, que toda la nación le había robado. El Señor dijo, todos ustedes están malditos, porque toda la nación me habéis robado. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado, Señor? Según ellos estaban muy bien. El Señor les dijo, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, todos me habéis robado, ¿verdad? Porque recordemos, hermanos, que el diezmo se había instituido y era el medio por el cual Dios les bendeciría cuando ellos fueran fieles. Cuando ellos dejaron de serlo, entonces la cosecha se detuvo y vinieron tiempos difíciles para la nación, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Este siervo que se le presenta aquí no tenía suficiente dinero para pagar la deuda. Mis amados hermanos, ustedes y yo somos siervos del Señor. Y siendo honestos, tampoco tenemos suficiente dinero para pagarle al Señor. Bueno, no dinero, sino no tenemos lo suficiente para pagarle al Señor la deuda que tenemos por Él. Sin embargo, al no tener ese suficiente dinero, el Señor usa de su gracia para nosotros. Este fue el mensaje que el Señor Jesucristo les estaba dando a sus discípulos con esta parábola.
Aquel siervo se humilló ante su rey y le dijo, no tengo para pagar, pero sé paciente conmigo y te voy a pagar. Aquel rey respondió de una manera, hermanos, con misericordia, diciendo, está bien, te voy a perdonar la deuda. Dice el versículo 27 que el señor de aquel siervo, el rey, movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Imaginemos, hermanos, que deudas que tenemos nosotros ahora de repente nos digan, ya no deben nada. Que los señores a quienes les debemos, ¿verdad? Ya no debes nada. Aquel hombre salió contento porque aquella gran deuda que tenía, hermanos, de 10,000 talentos, le había sido perdonada. Exactamente es lo que Dios ha hecho con nosotros. La deuda del pecado que ustedes y yo no podemos pagar, el Señor Jesucristo la pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Si Él nos perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras ofensas, perdonó toda nuestra vana manera de vivir, toda nuestra rebeldía, ¿cómo podemos pagar nosotros esa deuda? No podíamos pagar. Y el Señor, hermanos, por su gracia, nos ha perdonado. La gracia de Dios es nuestra única esperanza. La gracia de Dios es la única esperanza para el pecador. Para aquel, hermanos, que está enemistado con Dios. Para aquel que jamás podrá alcanzar la perfección. Para aquel que jamás podrá por sus propios méritos, por sus propias obras ganarse el cielo. Para eso está la gracia de Dios. Cuando hemos sido perdonados, hermanos, por el Señor. Cuando el Señor ha hecho uso de su misericordia para con nosotros, nos muestra que nosotros también debemos ser misericordiosos por los demás. En esta parábola dice la palabra de Dios que aquel siervo, saliendo de la corte del rey, saliendo donde se encontraba rindiéndole cuentas a su Señor, saliendo gozoso de que había podido salvar su familia, su esposa, sus hijos y todo cuanto poseía, ya aquel rey le había perdonado. Iba contento, pero dice que encontró a un consiervo que le debía 100 denarios, ¿verdad? Le debía 100 denarios, un porcentaje mínimo de lo que él debía al rey. Y haciendo de él, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Imaginemos, hermanos, esta escena, ¿verdad? Haciendo de él, dice, le ahogaba, yo creo que lo agarró y lo tenía del cuello, ¿verdad? Diciéndole, págame lo que me debes, ¿verdad? Olvidando ciertamente la misericordia que había obtenido. La historia nos dice, hermanos, que aquel siervo también le suplicaba, ¿verdad? A sus pies diciéndole, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero no quiso. No quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este consiervo, hermanos, no había valorado la gracia de su reino. Y así somos nosotros muchas veces, hermanos, cuando no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y somos inmisericordios con nuestros hermanos. Somos inmisericordios con aquellos que nos han ofendido. Dice que fue, hermanos, y lo puso en la cárcel, ¿verdad? Al principio yo les decía, hermanos, que cuando no perdonamos a alguien, hermanos, es como atarnos, ¿verdad? Es como si en nuestro corazón tenemos una cárcel chiquita ahí. Y ahí tenemos, hermanos, una gran cantidad de deudores. Ahí los traemos porque no nos han pagado. Y como no nos han pagado,
no les hemos perdonado la deuda y ahí lo tenemos. Tenemos sobrepoblación en nuestro cerezo personal, en nuestro corazón. Porque no hemos perdonado, ¿verdad? ¿Qué sucedió aquí? Dice que fue y le puso en la cárcel. Es lo que hacemos nosotros cuando alguien nos ofende. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y estamos buscando la manera, hermano, de vengarnos. Cuando simple y sencillamente, si aprendemos de la misericordia de Dios, vamos a perdonarnos. Es muy diferente cuando uno no conoce al Señor Jesucristo. Personas que no conocen al Señor Jesucristo no tienen presente la venganza. Pero aquel que ha venido al Señor Jesucristo ha entendido que la venganza le pertenece a Dios, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Oramos por ellos. Decía nuestra hermana Gloria ahorita, yo sigo orando por esas personas. Rechazan el Evangelio, mi obligación es seguirlos bendiciendo. Es seguir orando por ellos, porque ellos están en una cárcel. El enemigo los tiene atrapados en una cárcel. Y nosotros, hermanos, tenemos que atar al hombre fuerte para que aquellas personas salgan de esa cárcel en la que están. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la compasión y el perdón de Dios deben estar presentes también en nosotros porque somos nosotros. Este rey tuvo compasión y perdonó a su siervo lo que le debía. Sin embargo, aquel siervo, hermanos, no tuvo compasión. El siervo olvidó lo que el rey había hecho con él. Y lo que hizo él, hermanos, fue cobrar la deuda de un consiervo, de alguien que estaba igual que él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente, hermanos, debemos orar por aquellos que nos han ofendido. Así perdonamos las deudas. Cuando el Señor Jesucristo les enseña a los discípulos a orar en el Padre Nuestro, ¿verdad? Comienza el Señor Jesucristo enseñándoles la oración modelo. Y una de las partes de esta oración dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? Nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿verdad? Habla acerca, hermanos, de el perdón. Dios nos ha llamado, hermanos, a practicar el perdón, a formar el hábito de ser misericordiosos. Él nos ha mostrado, hermanos, su misericordia. Bueno, lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es la consecuencia de olvidar la palabra de Dios, de olvidar los beneficios del Señor y cómo hay que responder por ello. Dice la palabra de Dios en el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fíjense, hermanos, cómo vino a terminar. Aquella deuda que le había sido perdonada, tuvo que pagar. Lo entregó, dice, a los verdugos, lo castigaron, en fin, hermanos, lo hicieron trabajar para que pagase todo lo que debía. Todo lo que tenía le fue quitado. Aquí, al principio de la parábola, el rey le había dicho, ¿verdad? Que vendería a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que cubriera su deuda. Pero él olvidó aquel gran beneficio que Dios tuvo para con él y se ensañó contra un consiervo. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué fácil, hermanos, somos para olvidar los beneficios de Dios. Qué fácil somos para olvidar cuánto Dios nos ha perdonado. Dios nos llama, hermanos, a ser fieles a Él. No nos damos cuenta, hermanos, pero nuestras acciones, nuestras injusticias, Dios las ve. Y también nuestros consiervos la ven. Porque dice aquí, hermanos, que los demás consiervos que supieron lo que aquel siervo había hecho, dice, se entristecieron. Y fueron y refirieron esta situación ante su Señor, el cual, hermanos, tuvo que ser justo, tuvo que aplicar, hermanos, la justicia. Tenemos un Dios misericordioso, y qué bueno, ¿verdad? Amamos la misericordia de Dios, pero también, hermanos, tenemos que entender que tenemos un Dios justo. Un Dios justo, hermanos. Él es misericordioso con los que son misericordiosos. Y Él es justo con los que son injustos. Así, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos perdonar, porque ya hemos sido perdonados. Dios nos ha perdonado por amor. Su amor, hermanos, mueve su misericordia. ¿Cuántas cosas habremos hecho este día, hermanos? Y que el Señor nos ha perdonado. Que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? El Señor sigue mostrando su misericordia. Quizás otros se hubiesen alegrado por lo que el rey hizo con aquel siervo, ¿verdad? Qué bueno que lo hizo pagar toda su deuda por ser injusto con su consiervo. No podemos entristecernos, alegrarnos de esa manera, ¿verdad? Cuando el Señor tiene que castigar a alguien más, sino debemos de aprender que eso nos puede suceder también a nosotros. Jamás el cristiano se va a jactar, se va a burlar de las consecuencias de las injusticias de los demás, ¿verdad? No. Debemos aprender de que Dios aplica, hermanos, su justicia. Esta parábola nos enseña, hermanos, que no debemos también nosotros tomar la justicia por nuestras propias manos. Que debemos escuchar cuando alguien nos pide perdón. Hay tantas personas, hermanos, que piden perdón y el que ha sido ofendido se niega a perdonar. No, esto no se lo voy a perdonar. Nunca dice. Eso es ser inmisericordia. La palabra de Dios nos llama, hermanos, a perdonar, ¿verdad? Tenemos que darle a las personas del mismo amor porque el Señor nos ha cubierto nuestra maldad y nos ha cubierto nuestra pecado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que daremos cuenta de nosotros mismos ante Dios. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Perdonar nos trae tranquilidad, nos trae paz a nuestro corazón. Nos sentimos libres. La ofensa o el agravio lo sufrimos en el momento, pero Dios se encarga, hermanos, de sanar. Por terrible que haya sido, hermanos, esa ofensa, ese engaño, lo que haya sido, hermanos, ese despojo, ese robo, no le han hecho ese daño a usted solamente, hermanos. Se lo han hecho a un hijo de Dios. Y tenemos un Dios que responde por nosotros. Nosotros, únicamente, hermanos, debemos de esperar. El propósito de esta parábola, hermanos, es enseñarnos que cuando Dios
nos llama a perdonar. Hermanos, debemos de perdonar, simple y sencillamente, a no guardar rencor, a no atesorar en nuestro corazón maldad, porque si lo hacemos, perdemos la comunión con Dios. Este siervo y misericordia dice que ahogaba a su consiervo, ¿verdad? Y le decía, págame todo. Él le rogaba y le dijo, no, puso en la cárcel. Mis amados hermanos, practiquemos entonces el perdón y seamos siervos misericordiosos, siervos que reflejan la misericordia de Dios en sus vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra una vez más en este momento. Porque a través de ella, Señor, tú a cada momento, a cada instante, hablas a nuestro corazón. Y nos enseñas en el diario vivir que tendremos muchas dificultades. Y algo que nos librará, Señor, de ser injustos es practicar la misericordia, es practicar el perdón con nuestros conciertos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros semejantes. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que Él pagó toda esa deuda que nosotros jamás podríamos pagar. Y así, Señor, nosotros también perdonamos las deudas y las ofensas de aquellos que nos han ofendido. Solo lo podemos hacer si tú estás en nuestro corazón. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede hacerlo. La falta de perdón le genera amargura y no puede ser feliz. Gracias damos y gracias a tu Hijo Jesucristo podemos perdonar y podemos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas y podemos compartir ese gran amor que tú nos has dado a través de Jesucristo. Bendito seas, Padre eterno. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes.